La partida que vamos a ver no es inmortal por su brillantez, sino porque constituyó la primera derrota de Deep Blue Jr., el hijo informático de la potentísima computadora que derrotó a Garry Kasparov. El vencedor de Deep Blue Jr. es Paco Vallejo, doble subcampeón del mundo infantil, que tenía solo 15 años cuando se enfrentó en Madrid a ese inhumano rival, hacia octubre de 1997. Ambos disponían solamente de 25 minutos para toda la partida, lo que es en principio una indudable ventaja para Deep Blue Jr., capaz de calcular hasta 10 millones de jugadas por segundo. Pero veamos lo que pasó. La partida empezó con una defensa francesa. Deep Blue Jr. tiene las piezas blancas. Vallejo plantea esta clásica defensa, cuyo objetivo es disputar el centro de las blancas, preguntándole al peón de E4 qué quiere hacer. Deep Blue opta por bloquear el centro y Vallejo ataca la base de esa cadena de peones en D4. La apertura gira alrededor del control de ese punto D4, así como de E5. Este es un momento interesante. Normalmente las blancas juegan aquí alfil D3, con la idea de controlar la diagonal que va desde B1 a H7, especialmente para atacar al enroque enemigo, al enroque de las negras, cuando el rey esté en G8. Pero Deep Blue tiene sus propias ideas y de una manera mucho más directa, más drástica, juega alfil B5 para eliminar la pieza que está atacando el centro de las blancas, cosa que además hace inmediatamente, sin esperar a que el alfil esté amenazado. Deep Blue apuntala el centro con C3 y Vallejo sigue atacándolo con dama B6, seguido de caballo E7, con la idea de llevar ese caballo a F5, tomar después el peón de D4 con el peón de C5 y volver a minar ese centro de las blancas con ese peón de C6 que ahora está atrasado, pero que puede resultar muy útil en ese plan. Por eso, Deep Blue cambia de idea y en lugar de mantener su centro sólido y bloqueado a toda costa, lo que hace es tomar el C5 con el fin de aprovechar que ahora la dama negra va a quedar un poco a la intemperie. La ataca inmediatamente con B4 y a continuación con A4, obligándola a retroceder hasta la octava fila. A continuación la partida sigue girando más o menos sobre el mismo tema estratégico, solo que ahora el peón de E5 está mucho más débil que antes, puesto que le falta el soporte de D4. Las blancas tienen que recurrir a su dama para defenderlo. Las negras entrocan y a continuación colocan su dama en C7 con el fin de comunicar las torres, para que la dama no entorpezca el movimiento de la artillería pesada. Y entonces Vallejo decide romper el centro blanco directamente con F6. Esta es una jugada muy interesante, quizá una de las claves de la partida. Tras las múltiples capturas en la casilla E5, las negras quedan con dos peones centrales muy potentes y además una pareja de alfiles que puede ser muy peligrosa en cuanto la posición se abra un poco más. Y a continuación, Vallejo juega muy bien. A5 es una idea perfecta para neutralizar la iniciativa que tenían las blancas en el flanco de dama y sobre todo fijar el peón de A4, que pasa a ser una debilidad que las negras van a atacar inmediatamente. Deep Blue se da cuenta del plan de las negras y procede a colocar sus dos torres por detrás del peón débil. Y así llegamos a una de las posiciones más importantes de la partida, en la que Vallejo comete un error que podría haberle costado un serio disgusto. Acuciado por la presión del reloj, recordemos que ambos jugadores disponían solamente de 25 minutos para toda la partida, Vallejo opta por tomar en B4, una decisión realmente precipitada, porque lo adecuado era mantener el peón en A5 para fijar esa debilidad en A4, que obliga a las piezas blancas a estar pendientes de ella. Mientras tanto, las negras disponían de un plan muy sencillo, como por ejemplo E5, ocupando el centro, y después sacar el rey de su guarida
para que contribuya al dominio central vía F7 y E6. Ese plan hubiera consolidado la ventaja de las negras sin correr ningún riesgo. Por el contrario, la decisión de Paco Vallejo da a la partida un giro radical, porque ahora, después de caballo B4, la torre negra de A6 ha quedado encerrada. Y las negras pierden la calidad, que es una expresión técnica para designar la diferencia entre una torre y una pieza menor, es decir, un alfil o un caballo. Sin embargo, eso no quiere decir que Paco Vallejo haya quedado en una posición perdedora, porque sus dos peones centrales y sus dos alfiles tienen un contrajuego considerable. Todo ello se ve con claridad después de la jugada alfil F5, ya que las torres blancas tienen muchas dificultades para poder tomar la iniciativa y ocupar columnas abiertas. Una vez que el alfil de casillas blancas de las negras entra por delante de su cadena de peones, con alfil C2 y alfil B3, entramos así en la fase más aburrida de la partida, que se justifica porque ambos jugadores estaban ya bastante apurados de tiempo. Por cierto, Deep Blue Jr. perdió esta partida por tiempo, como veremos a continuación, y eso parece en principio muy extraño en una computadora, pero se explica en este caso por la desconexión entre el reloj que había en la mesa de juego y el reloj interno de la computadora. El controlador que operaba la computadora durante la partida tardaba siempre un ratito, unos segundos, en apretar el reloj después de cada jugada, y ese desfase es el que hizo que al final Deep Blue Jr. perdiera por tiempo, como veremos a continuación. Tras varios movimientos de espera de ambos reyes, llegamos al momento culminante de este duelo histórico. Las blancas juegan rey H1, una vez más, y entonces Vallejo, en el momento psicológicamente más molesto para un ser humano, pero evidentemente no para un rival de silicio, decide dejar de repetir jugadas y capturar el peón de C3. Y el efecto es asombroso, porque Deep Blue Jr. reacciona como si fuera un ser humano, y en lugar de hacer la jugada objetivamente mejor, que era tomar el peón de C3 con el caballo y devolver la calidad de ventaja en la variante E4, caballo por E4, alfil por A1, torre por A1, con lo cual las blancas quedaban en un final todavía claramente ventajoso, Deep Blue Jr. decide dejar ese peón en C3, le da miedo que de pronto su rival humano haya decidido comérselo, y se lleva el caballo a F2, lo cual cambia totalmente el rumbo de la partida, porque ahora son las negras las que tienen una evidente ventaja. La próxima jugada de Vallejo lo demuestra. Con C2, las negras obligan a que las torres blancas estén constantemente pendientes de lo que pasa en la primera fila, con el fin de que este peón no pueda coronar. Eso restringe muchísimo los movimientos y la coordinación de las piezas blancas, y son ahora las negras las que se disponen a ganar. Si no fuera porque después de jugar caballo E4, que ahora sí es la mejor jugada, o la menos mala, a Deep Blue Jr. se le cayó la bandera, es decir, perdió por tiempo. En cualquier caso, la ventaja de las negras es ahora indudable. El plan es muy claro: capturar el peón de A5 a base de alfil de 8 seguido de torre por A5. Y las blancas están atadas por ese modesto peón que hay en C2. En definitiva, la potencia descomunal de la computadora fue derrotada por la entereza y el talento de una gran promesa.